presidente de la Mancomunidad Nororiente, pero también gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por esta entrevista, gobernador. Mayra, un gusto saludarte. Quiero iniciar esta entrevista con la primera pregunta, que es el mensaje a la nación. Si es que usted pudo primero ver, escuchar las 5 horas, las 79 páginas, ¿se puede destacar algo, se puede rescatar algo o definitivamente, como todos los peruanos, escuchó mucho pero al final no entendió nada? Bien, yo he podido sacar 4 cosas concretas respecto a ello. Uno, la conectividad, que creo que es un punto muy importante y que sería bueno disgregarlo, porque si bien es cierto, lo ha dicho, pero hay que ser más enfáticos respecto a ello, sobre todo en la Mancomunidad Nororiente del Perú, o sea, desde Tumbes hasta La Libertad, desde Lambayeque hasta Loreto. O sea, hay que tener claro cuál es el concepto. En segundo lugar, está la brecha de agua y desagüe, que también lo han nombrado, hay una ley al respecto, pero también sobre eso hay que hablar. El otro componente es salud, pero en salud hay que ver la parte prestacional de salud, o sea, lo que la gente, lo que el poblador, lo que las personas como nosotros sufrimos frente a un problema de la poca o la nula disponibilidad de servicio de salud. Y por otro lado, en el mismo campo de la salud está la anemia, ¿no? Que es lo que me has visto tú batallando. Bueno, ahora tenemos una ley, un reglamento, pero está, como te puedo decir, está mocho. O sea, no está completo. Y sobre eso también tenemos que hablar. Y el otro punto es la educación técnica. Y también, de alguna manera, habló de abrir más universidades. Sobre eso también hay que hablarlo, porque en realidad no necesariamente pues todo va a ser color de rosa. Hay que saber qué lo podemos trabajar al respecto. Él ya dijo mucho, sí, perdóneme, gobernador, que le corte un segundo. Dijo mucho y lo que usted acaba de mencionar es muy cierto, pero no dijo cómo lo iba a hacer, no tuvo un sustento técnico. Entonces, ya ha tenido prácticamente un fracaso, y me atrevo a llamarlo un fracaso, del último mensaje de la Nación del 2023. Justamente leía un artículo donde el mismo presidente en ese momento de la ANGR, Werner Salcedo, ha calificado que el 85% de las promesas del mensaje de la Nación no lo ha cumplido. Entonces, creo que en este mensaje se tenía que hacer algo más concreto. Ella ha mencionado y ha hecho regalos por todo el mundo, pero no ha dado un sustento técnico de cómo lo va a hacer. Ahora, se ha comprometido, ha ofrecido ejecutar 8 proyectos de obra con impuesto de agua y saneamiento en las regiones Lambayeque, Ancash, Cusco y Moquegua. En este punto, quisiera, por favor, si usted me lo permite, está también considerado el problema del distrito de San José, que no lo olvido. Sí, en realidad dentro de este paquete están las grandes ciudades, pero hay que ir como para que vaya entendiendo la población de qué se trata. O sea, cuando hablamos de grandes ciudades estamos hablando de los emisores, o sea, el desagüe que empieza en nuestras casas, en el baño, en la ducha, en el refrigeradero, va por un tubo, ¿de acuerdo?, de aproximadamente 3, 4 pulgadas, después llega a unos colectores que ya son mucho más grandes, son colectores de toda medida, ¿no? 8 pulgadas, 10 pulgadas, 20 pulgadas. Pero de ahí llega ya a unos megatubos que se llaman emisores. Entonces, el gran problema de Chiclayo está directamente relacionado en el tendido, en esos tubos que están por todas las calles de 4, 6, 10 pulgadas, ¿de acuerdo? Que ya son tubos vetustos, viejos, hechos de cemento, de asbesto, de hace más de 50 años. Entonces, ese tendido, más los colectores, que son esas buzonetas que ven ustedes en medio de las pistas, tienen más de 50 años. Ese proyecto está hace más de 12 años paralizado, Mayra, 12 años. Entonces, la decisión que tiene ahora la presidenta es sacarlo mediante grandes ciudades. Pero, ¿cuál es el aporte que nosotros le damos como gobernadores o los propios alcaldes? El aporte es que no se haga todo como un proyecto conjunto, sino que se vaya haciendo el expediente técnico y se vaya también licitando la obra, porque eso lo puedes hacer por pocos. Por ejemplo, San José ya lo puedes ir avanzando. Por ejemplo, Leonardo Ortiz se puede ir por otro lado, Chiclayo por otro lado, La Victoria, porque no necesitas amarrar todo en un solo proyecto, salvo que el negocio sería
pasarle pues a una empresa. O sea, ¿cuál es el fondo del asunto? Y ahí sí espero que la presidenta tome mucho sigilo, porque la presidenta lo que le tiene que decir a los ministros es, a ver, ministros, ¿tú estás amarrando todo esto para que soluciones de manera integral o le quieres mandar tú a un solo empresario? O sea, ¿estás pensando en el ciudadano? ¿Estás pensando en el problema o estás pensando en la empresa? Porque estás pensando en la empresa, discúlpame, pero yo no me voy a sumar a eso. Yo necesito que de manera, a ver, avanza lo más inmediato. San José ya no puede seguir así. En Lambayeque, San José no puede vivir con los desagües en la casa. En Leonardo Ortiz necesitan cerrar sus vías. Ahí no hay pistas que hacer porque todo es desagües colapsados y ahí no se puede poner. O sea, tú eres alcaldesa mañana, mi querida Mayra, o eres gobernadora regional. ¿Tú crees que le vas a poner pistas, veredas a un pueblo que no tiene agua y desagüe o cuyos tubos ya cumplió su Le vas a caducidad? No lo vas a complicar hacer. el trabajo totalmente. Es por eso, primero, antes de que le diga a los ministros, tú tienes que hacer esto, primero ella tiene que entender que es la presidenta, tiene que tener liderazgo y tiene que decir cosas concretas, porque hay muchas brechas y muchas necesidades. Una chiquitita, ¿usted está de acuerdo con el porcentaje que dio el gobernador Werner Salcedo, que el 85% de sus promesas del 2023 no lo ha cumplido en su mensaje a la nación? Sí, pero no basta solamente decir que no lo ha cumplido, sino que hay Ya. que decirle cómo lo va a cumplir. Y nosotros Ahora, sí, permítame 5 segundos porque yo tengo una preocupación. Yo lo he acompañado, yo lo he visto luchar justamente con sus alcaldes distritales, provinciales, cuando hubo este cambio de RCC al ANI, de reconstrucción con cambio, que debería ser sin cambio, por la Autoridad Nacional de Infraestructura. La presidenta ha mencionado que va a ser un nuevo ministerio de la infraestructura fusionando dos pares de ministerios. Entonces, usted teniendo este gran proyecto que se puede cerrar esta brecha en Lambayeque, ¿con cuál ministerio cree que lo va a hacer? bueno, a mí sí me da un poco de temor ello, porque acuérdate que cuando rompe reconstrucción con cambios, además hay que entender que reconstrucción con cambios tiene dos cosas distintas a la ley de contratación. O sea, no es lo mismo. Para empezar, el financiamiento de reconstrucción con cambios viene del fondo de la emergencia, se llama Fondes, ¿de acuerdo? Es un fondo distinto. Y estos proyectos nacen sin perfiles. O sea, basta que tengas un PIR, un código PIR, ¿de acuerdo? Un código de reconstrucción con cambios, y ya se exime de la viabilidad. O sea, no necesitas hacer viabilidad. Entonces, para que entiendan un poco las personas lo que nos están escuchando en este momento, para poder hacer una obra pública, primero tienes que acentuar tu código de idea. CUI, el código único de idea, Único. ¿de acuerdo? Ya, eso lo anexas al InvierteP, que es el marquesí de todas las obras públicas del Perú. Es InvierteP, una vez que tú lo pones en InvierteP, necesitas, después del código de idea, necesitas hacer si es viable o no es viable. Se hace el primer estudio que se llama el perfil. Ese perfil normalmente dura 2 o 3 o 4 meses en la medida de por ejemplo, una vía, una pista, un parque, un jardín, una obra básica de saneamiento, te dura 2 meses aproximadamente, a 3 meses a lo mucho, ¿de acuerdo? Lo que dura también es el proceso de sacar a concurso, quién lo va a hacer y todo lo demás. Entonces, si tú lo sumas todo ello, 6 meses ya te fueron ahí, ¿de acuerdo? El siguiente paso es hacer el expediente técnico. El expediente técnico ya es una evaluación, es un estudio de ingeniería. O sea, ahí tienes que saber cuánto de cemento, cuánto de piedra, cuánto de fierro, cuánto va a medir, todos los niveles y todo lo demás. O sea, ya es el estudio especializado de ingeniería. Normalmente, ese expediente técnico te va a durar entre 8 meses a 1 año. Convocarlo va a tener también la misma situación, con lo cual tienes medio año del perfil, más 1 año del expediente técnico, ahí nada más ya tienes 1 año y medio. Una vez que pasa eso, vas a buscar financiamiento para ejecutar la obra. Una vez que tienes tú la ejecución, ya tienes la plata, lo lanzas. Significa que vas a entrar a evaluar precios, concurso, las empresas van a tener que postular, y todo eso te demora aproximadamente 3 meses. Una vez que empiezas, Sí. Marita,
Algo sí, rapidito, porque yo sé que esto es importante, el pueblo tiene que saber cómo se hace una claro, obra. claro, Por eso que a claro. nosotros nos dicen, oye, ya estás año y medio, ¿por qué no haces nada? No, pero hay que saber. Entonces, si te das cuenta, ahí nada más ya te tiraste año y medio. Al inicio de la obra ya están los 2 años. Entonces, en 2 años, según la ley de contrataciones, tú deberías empezar la obra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Primero, la ley de contrataciones no está ágil como para poder hacer las cosas como cuando quisiéramos. Dos, una Contraloría, que ya se fue el Contralor sin pena ni gloria, ¿de acuerdo? Y ahora viene el nuevo Contralor. Esperemos que la presidenta le tenga y le diga, señor, acá está la plana. Usted tiene que promover que las obras se hagan, que no se paralicen. Así es que cuando nosotros hacemos una obra, mi querida Mayra, por si acaso sacamos la supervisión de la obra, que cuesta un porcentaje. Esa supervisión no lo puede hacer el ejecutor, Mayra. Actualmente la ley dice que yo lanzo, hago la obra, pero también yo me superviso. Entonces, ¿cuándo vas a acabar con la corrupción? ¿Cuándo vas a hacer? La Contraloría tiene que hacer la supervisión y para eso se le paga, pero la Contraloría solamente mira desde la puerta de afuera y dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no te da ni una solución. Entonces, la obra se paraliza, se va a un arbitraje, al final te das cuenta que las cartas fianzas fueron falsas, al final la obra no se hace, el pueblo no tiene lo que necesita, la plata se malgastó, ¿de acuerdo? No se invirtió adecuadamente y con lo cual tienes a un país que le falta agua, desagüe, pistas, veredas, parques, jardines, presas hidráulicas, de todo. Entonces, ese es el problema. Si la presidenta no corrige esa situación, le van a seguir engañando. Porque por ahí van a decir, vamos a seguir haciendo los G2G. Ella decía, los gobiernos a gobierno. Mayrita, los gobiernos a gobierno, ¿sabes por qué son ágiles? Porque hacen contrataciones de acuerdo a su estado. Los contratos NEC, los contratos FIDI, son contratos ágiles. Yo en este momento, por ejemplo, me reúno con Mayra para poder decirle, Mayra, necesito yo hacer un plan de medio digital para mi región Lambayeque y necesito que tú me traigas al mejor staff que tú conozcas. Si yo lo hago bajo la contratación del InviérteP, eso se llama colusión. Negociación incompatible, 10 años de cárcel para mí. Pero si yo lo hago mediante obra por impuesto, lo hago mediante gobierno a gobierno, eso está feliz, eso está bueno, eso no es delito. Ese es el problema del Perú, Mayra. O sea, entre peruanos nos decimos delincuentes, pero cuando tratamos con empresarios o nos tratamos con otros países, eso está feliz, eso está bien. Entonces, señor, igual trato. Los peruanos merecemos igual trato. De Entonces, acuerdo con solucionemos usted. esa parte. Sí, de acuerdo totalmente con usted. Igual, los chinos, ¿cuántas obras dejaron paralizadas? Gobernador y la presidenta se fue feliz a reunirse con los chinos. Ese es un tema. Dos, el contralor, yo misma he sido enfática en comentar los malos hábitos de la Contraloría y el gran presupuesto que se llevaba. Pero ahora, si nos quejamos de corrupción, nos vamos a quejar el triple. ¿Por qué? Porque el contralor es cambiado políticamente porque estaba fiscalizando justamente los casos de Rolex de la presidenta. Ahora dígame, hay ya más de, ¿cuánto tiempo tiene la presidenta en el cargo? Se va por los 2 años. ¿Se le puede esperar más a que tenga capacidad, a que pueda entender? Cada día está esto un fracaso. ¿Fue un fracaso o no fue un fracaso? ¿O estaban, mejor dicho, la pregunta, preparados o no estaban preparados para hacer este cambio del RCC al ANI? Es la misma pregunta que le hago. ¿Se está preparado en este momento para hacer esta fusión de ministerios que no dijo, ni siquiera mencionó qué ministerios al Ministerio de la Infraestructura? Mira, por ejemplo, lo que va a jalar el nuevo ministerio, según he podido leer unos documentos, unos papers, se va a jalar, por ejemplo, el PCI, que es el programa de inversión que tiene el Ministerio de Agricultura para riego. Señores, disculpen, el PCI tiene técnicos altamente calificados, de muchos años. Lo que hay que hacer más bien es reforzarlos. O sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Acá tienes tú tanto de dinero y necesito que tú me trabajes en base a cuántos kilómetros en esta gestión vamos a hacer, por ejemplo, de impermeabilizar todos los canales de irrigación. ¿En cuánto tiempo me vas a dar tú las miles de hectáreas que ahora van a regar riego por tecnificado? Y ahí mismo en el riego tecnificado le vamos a dar agua con nutrientes, le vamos a poner fósforo, le vamos a poner potasio, le vamos a poner etcétera, sus cosas. Entonces, pero no hay eso. O sea, ¿sabes qué?
yo creo que acá no hay alguien que pueda, de repente, yo espero que la presidenta nos dé una oportunidad a los gobernadores de conversar con ella, porque hay que explicarle primero a la presidenta y decirle, presidenta, mira lo que ha pasado en Reconstrucción con Cambios. ¿No lo Las han hecho obras están en los consejos de paralizadas. Estado? Pero mira, ella se comprometió, Mayra. La presidenta se Entonces, comprometió a deme una cerrar. explicación. ¿Le falta capacidad a la presidenta o no le falta? Bueno, es que en realidad tampoco nadie nace sabiendo nada, pues Mayra. Yo creo que acá Pero también. si vas a estar en un Ahora, cargo y sabes que no eres capaz de dirigir y no tienes el liderazgo para manejar un país, entonces doy un paso al costado, pero no destruye un país, gobernador. Mi querida Mayra, ¿quién estudia para ser presidente? Nadie. Para eso está la gobernabilidad y para eso está la gobernanza. Pero el Perú no es algo para que puedan aprender. Y las grandes luminarias, ahí sí discrepo contigo, las grandes luminarias que han llegado al Estado han terminado en la cárcel, han terminado mal. Mira, caso Pedro Pablo Kuczynski, una persona, ¿quién puede dudar de Pedro Pablo Kuczynski? Empresario, una persona que conoce el mundo, maneja 5 idiomas, mira dónde terminó. Entonces, ahora, acá hay una situación muy clara. En principio, tenemos que tener claro que si no hacemos infraestructura de oferta, si no ofertamos vías logísticas, puertos, aeropuertos, zona franca, parques industriales, parques tecnológicos, universidades. Mira, por ejemplo, no estoy de acuerdo yo con el fraccionamiento de universidades. Mira, Cajamarca. Están abriendo universidades por todos lados. Y el rector de la Universidad de Cajamarca, ¿qué dice? Señor, en lugar de estar abriendo varias otras universidades que va a crecer monstruosamente la parte administrativa, denos a nosotros, a los cajamarquinos, a la Universidad de Cajamarca, la posibilidad de que expandirlo. Más bien, inviertan en la Universidad de Cajamarca, la única universidad pública, y nosotros vamos a tener que irnos a todas las provincias y distritos para poder jalar a esa gente. Pero no, o sea, están creando nuevas empresas públicas, porque una universidad es una empresa pública. ¿Para qué? Para tener otro rector, otro decano, otro vicerrector, otro administrativo, otro secretario general. Por favor, acá lo que necesita el joven son recursos. Por la primaria, secundaria. ¿Cómo quiere llegar a la universidad si tenemos a los niños de Condorcanqui que son violados sexualmente, que hasta el día de hoy no ha pisado? Ahora, otro tema para poder reactivar la economía, es muy importante la seguridad ciudadana, que ni siquiera fue explícita en este tema. Solamente dijo que va a cambiar del Ministerio del Interior, lo va a cambiar al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cuál es la estrategia en este caso de cambiar el nombre de Seguridad Pública? ¿Qué implica estos cambios? A ver, Mayra, ahí sí, yo creo que los que están hablando eso no han entendido qué es seguridad ciudadana. Y yo te voy a explicar porque yo sí le he escuchado. Mira, yo sí me doy el trabajo, yo le he copiado, tengo mis resúmenes. Ya, yo sí he hecho mi trabajo. O sea, yo no hablo por hablar. ¿De acuerdo? Yo soy una persona que se ha hecho de ciencia y la ciencia manda evidencia. ¿Qué ha dicho la presidenta? Yo creo que ahí más bien hay que comenzar ahorita en este momento a discutir cómo lo hacemos. Mira, en principio la seguridad ciudadana por lo menos tiene 3 a 4 componentes que tenemos que actuar. La primera es la policial. Sin duda, la policial es la primera fase. Pero la policial es para lo inmediato, es para el terror, para el carterista, para agarrarlo y meterle preso y llevarlo a la fiscalía, y la fiscalía procese y el juez lo lleva al penal. Pero la presidenta ha sido clara, y yo la he escuchado, por si acaso, ha dicho, señores, la seguridad ciudadana vamos a intervenir con el Poder Judicial. ¿Y por qué el Poder Judicial? Perdón, primero dijo con el Ministerio de la Justicia. El Ministerio de Justicia tiene un componente muy importante que es el INPE, mi querida Mayra. Y el INPE tiene que ver con los penales. Primer problema de los penales, sobrepoblación de penales. 3 veces la población que normalmente debería tener. Por ejemplo, Lambayeque tiene un penal que se llama Penal de Chiclayo, debería tener 1,000, tiene 3,000, para decirlo menos. Pero cuando tú te vas al penal y haces las requisas, ¿qué encuentras? Encuentras droga, encuentras teléfonos celulares, encuentras libretas, encuentras chantaje, encuentras todo. O sea, la delincuencia organizada la están haciendo y ejecutando de los penales. La pregunta es, ¿por qué no se hace un control adecuado de las visitas? Si tú te vas a un aeropuerto, Mayra, a veces te he encontrado en los aeropuertos varias veces, a ver,
dime tú y a la gente que nos está escuchando ahorita, cuando tú entras al aeropuerto, dices, tu pasaje, tu DNI, listo, primer filtro, segundo filtro, ya, se sacan todo, se sacan esto, su mochila, sacan sus cosas y lo ponen en una bandeja y van a pasar por rayos X. Y después tú pasas por un arco de detector metales. Si tu zapato tiene por ahí un pedacito, se lo detecte, sácate los zapatos y ponlo también en la faja. La pregunta es, ¿por qué ese mismo producto no tiene un penal? ¿Por qué entrar al penal involucra a ver tu mano, a ver tu esto, a ver tu no sé cuánto, ponte falda, mujer? No, o sea, esos equipos tienen que estar en los penales. ¿Por qué? Porque ahí donde le sacan rayos X, ahí donde le van a evaluar absolutamente todo. Entras al penal y el penal ya no se convierte en eso. ¿Qué falta siguiente? Punto número 2, el uso de los grilletes. Y ahí es donde tenemos que ya comenzar. ¿Por qué? Porque muchos de los que están presos no deberían estar ahorita en la cárcel. Deberían estar con grillete electrónico en su casa, en un cuadrante que no se pueden mover porque inmediatamente se activa ese grillete. Segundo, perseguir por lo que normalmente el delincuente sale. ¿Por qué un delincuente sale a robar? Porque quiere el dinero. El dinero es ilícito. Y si tú ese dinero ilícito le pones inteligencia financiera, se acabó. ¿De qué te sirve, Mayra, tener $1 millón en tu bolsillo o en tu casa si no lo vas a poder gastar? Total. Le persigues. Y el segundo punto, y con esto acabo, Mayrita, para que me entiendas por qué es importante ver la otra parte. ¿De dónde nacen los delincuentes? Nacen de la violencia. Entonces, un producto fuerte es erradicar la violencia desde los colegios. El curso nacional de lucha contra la violencia, un psicólogo, un colegio. ¿Cuál es la finalidad? Levantar toda la información y poder encontrar a ese chico, ese niño, esa niña que está siendo violentado. Porque si ese niño, esa niña, no se trabaja al papá, a la mamá que le están pegando todos los días, están que la gomean mañana, tarde y noche, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no van a denunciar, pero en una evaluación psicológica van a hacer. Va a salir eso. Entonces, se les llama, se les hace las terapias. Si es que eso es un delito, pasa directamente a Fiscalía y hace su trabajo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, si nosotros trabajamos esto concatenadamente, mi querida Mayra, estamos haciendo una lucha frontal contra la delincuencia. Y el otro, la policía de investigaciones, la policía que hace justamente los partes de los criminales que han asaltado. Si en este momento alguien ha querido matar a alguien, ha disparado, se queda acá en la mano todos los productos de plomo, de estaño, etcétera, todos los químicos de la bala. Esto, que ya está una mano manchada, que ha delinquido, va a una Divincri especializada en un laboratorio, le van a hacer una prueba de absorción atómica. La pregunta es, ¿la policía en este momento hace pruebas de absorción atómica a los delincuentes? No lo hace. Entonces, ¿cómo ese policía va a enviar al delincuente al fiscal? Sin pruebas, solamente con un acta. Por eso es que los delincuentes después contratan un buen abogado, un bueno, digo entre comillas, ¿no? Y ese buen abogado defiende a su patrocinado y dice, señor, acá no hay ningún delito, acá no encontró nada, sálgase. Pero, señor, el señor ha tirado... ¿Te das cuenta? Entonces, totalmente de acuerdo. Si no, preguntémosle a los ministros y a la misma presidenta cómo se maneja esto, porque ellos lo saben muy bien. Si hablamos de corrupción, gobernador regional, Jorge Pérez, hablamos de los cuestionamientos de la presidenta de la República, hablamos del Ministerio del Interior, hablamos de un ministro que está cuestionado y que todos los días salen audios en su contra. Queremos combatir la corrupción, queremos combatir la delincuencia, si ni siquiera tenemos, ni la presidenta sabe o tiene un plan estratégico. La ministra de la Mujer, ¿acaso ha pisado con Dorcanqui una zona donde están siendo violadas sexualmente? Esa es nuestra realidad, lamentablemente, incapacidad y falta de visión para poder tener un mejor país. Y acá sí lo quiero comprometer, porque es el trabajo de todos. O ustedes como gobernadores regionales se ponen fuerte, o acá nos quedamos abandonados. Llegamos a... no, terminamos, me dice mi productora, nos pasamos de tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ampliar la entrevista porque hay muchos temas todavía que hablar, gobernador. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. No, muchísimas gracias. Dios te bendiga, Mayrita. Gracias. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos.